clase de síndrome de Matos en realidad es un tópico que yo estoy seguro que todos ustedes dominan, ¿no es cierto? Y que, bueno, vamos a hacer una revisión un poco de la semiología y la patología de la gente de malo. El edema, como todos ustedes saben, se produce básicamente porque hay un acúmulo de líquido en el tejido extracelular, básicamente en el tejido subcutáneo. Entonces, este acúmulo de líquido empieza a ser patente cuando la retención de líquido va más allá del 8 al 10% del peso corporal. Este líquido se va acumulando y generalmente empieza a acumularse en las zonas más débiles del organismo. ¿Sí? Empieza usualmente en forma bilateral, en un curso o una presentación gradual, progresiva, desde las zonas más débiles hacia arriba, ¿sí? Las zonas más distales generalmente. Este acúmulo de líquido generalmente tiene un trasfondo patológico. O sea, nadie acumula edema estando sano. Siempre acumula un edema por alguna razón. Y esa razón tiene que ver simplemente con una alteración en el juego de las presiones que hay entre los capilares y el tejido intersticial. ¿Okay? Este tejido también puede no solo acumularse en el tejido celular subcutáneo, sino también en tercera parte, ¿no? Solo que ahí no hay intercambio en terreno cerebral, solo que ahí no hay intercambio como sí lo hay con el líquido extracelular a través del tejido que se intercambia con los capilares. Hay una diversidad de causas para el síndrome de Matos. Desde causas infecciosas, causas no infecciosas, causas inflamatorias, alérgicas, enfermedades, patologías, cardíaca, renal. La misma definición. Como todos ustedes saben, el ser humano es prácticamente agua, ¿no? El 60% del peso corporal es agua. Y esto se distribuye en los compartimentos intra y extracelular. El intracelular tiene más o menos las 2/3 partes de este 60%. Y el tercio que queda está en el líquido extracelular, que sirve de intercambio de colchón, ¿sí? Para el intercambio de líquido con el plano. ¿Ok? Entonces, aproximadamente una persona de 70 kilos tiene un LEC de aproximadamente de 14 litros. ¿Sí? ¿Cómo se distribuyen estos 14 litros? Más o menos 9.4 están en el intersticio y el resto se encuentra en el diluido en el líquido plasma, ¿no? El cual se intercambia permanentemente con este tejido intersticio. ¿Okay? Esos son los volúmenes que se intercambian. ¿Y cómo se intercambian? Se intercambian básicamente a través del manejo de presión, ¿sí? Que van siguiendo la ley de Stalin, ¿no? Stalin era un fisiólogo inglés, más conocido que por la ley del flujo de los líquidos en los capilares, se le conoce por la curva de Stalin, ¿no? Que es algo que tiene que ver con el manejo de las presiones de la recarga para mantener una poscarga adecuada, ¿no? Bueno, Stalin planteó de que hay fuerzas dentro del capilar y fuera del capilar que juegan en oposición, ¿sí? De manera que hay fuerzas que permiten que el agua se extravase fuera del capilar. Tenemos la presión hidrostática, ¿verdad? Y la presión oncótica tisular son las fuerzas que permiten el escape de agua hacia el intersticio. Y hay fuerzas que permiten
que el agua se mantenga dentro del capilar, la presión oncótica dentro del capilar y la presión hidrostática del tejido. Entonces, si nosotros sumamos la presión hidrostática del capilar más la presión oncótica tisular y la restamos a la suma de la presión hidrostática tisular más la presión oncótica del capilar, esa diferencia de presión es la que en más o menos va a permitir la salida o la entrada de agua al tejido. ¿Okay? Así tenemos en el extremo arterial la presión hidrostática y presión oncótica del capilar, la presión hidrostática y la presión oncótica tisular, que cambian en el polo venoso del capilar, ¿no? Pero también en la presión hidrostática y oncótica de la vénula, la presión tisular y oncótica, o hidrostática y oncótica a nivel del tejido, que cambian en ambos polos, ¿no? De manera que si nosotros ejecutamos esta formulita, que es la formulita de Stalin, nos da más 8, que quiere decir que filtra un poco de líquido en el polo capilar, ¿sí? Y en el polo venoso nos sale menos 8. Entonces este más 8 que se reabsorbe aquí, ¿sí? Obviamente el cuerpo no es tan matemático, ¿no? Y entonces siempre hay algún grado de diferencia, ¿sí? Pero que suele ser de más o menos 0.3 milímetros de mercurio, que permite que haya un exceso de pronto de líquido en el tejido intracelular, pero que los capilares linfáticos lo trasladan y lo remueven del tejido físico. Cuando sobrepasa esta presión, cuando sobrepasa este flujo que puede permitir el drenaje a través del linfático, se va a producir edema. Cuando el drenaje linfático se ve superado, su capacidad de desagüe se ve superada por la entrada de líquido en el tejido que no puede remover, se va produciendo la acumulación en el tejido celular subcutáneo y por lo tanto se va produciendo edema, ¿cierto? Entonces, fundamentalmente el edema, que tiene 4 mecanismos fisiopatológicos posibles, ¿no? El aumento de la presión hidrostática, la caída de la presión oncótica, el aumento de la permeabilidad del vaso y la obstrucción del flujo linfático, son las 4 formas como puede haber o como puede producirse un edema, ¿cierto? Las 2 primeras son las más importantes, ¿no? El aumento de la presión hidrostática y la disminución de la presión oncótica. En la primera, el ejemplo típico es la insuficiencia cardíaca. En la segunda, puede ser la disminución, síndrome de mala absorción, síndrome nefrótico, la hepatopatía crónica, de caída de la albúmina, de la presión que ejercen las proteínas dentro de los vasos, y esto genera que escape el líquido por ¿no es cierto? Sin embargo, también puede haber aumento de la permeabilidad capilar, eso cuando lo vemos los procesos inflamatorios. En este caso, el edema será un edema ya no simétrico, bilateral, sino que será un edema probablemente asimétrico. Y la obstrucción del flujo linfático también es lo mismo, ¿no? Generalmente, las 2 causas reactivas es un edema típicamente bilateral, gradual, progresivo, que tiene que ver las presiones de gravedad, ¿no? En la presentación, ¿sí? Del edema, y las de acá, que generalmente son de tipo asimétrico, ¿sí? Entonces, en la insuficiencia cardíaca, ¿cómo se genera la producción del edema? Básicamente por aumento de la presión hidrostática. Entonces, la presión hidrostática se va transmitiendo. Recuerden ustedes que cuando hay insuficiencia cardíaca, la presión diastólica final del ventrículo izquierdo se incrementa, ¿cierto? Al incrementarse se transmite a la aurícula y de la aurícula al circuito pulmonar, que es la circulación menor. Esto se va
baja hacia el vehículo del lado derecho, a la aurícula derecha y al sistema venoso general. ¿Okay? Sigue ese recorrido retrógrado, el aumento de la presión, y el aumento de la presión telediastólica se produce como aumento de la presión hidrostática del vaso capilar. ¿Sí? Entonces, ese aumento de la presión hidrostática es la que va a generar un aumento de líquido o trasudado de líquido hacia el tejido. Si es en la circulación venosa, obviamente habrá edema agudo de pulmón. Habrá edema agudo de pulmón, ¿no? Si el fracaso es del ventrículo derecho, ya habrá una congestión circulatoria venosa generalizada, ¿no? Infiltración celular, hepatomegalia, en la insuficiencia hepática, el elemento fundamental es la falla hepática, que es crónica, ¿cierto? Entonces, la falla hepática crónica que trae como consecuencia, que no se forma albumen, ¿cierto? ¿Cuál es el tiempo de vida media del albumen? El tiempo de la vida media del albumen es 25 a 28 días, ¿cierto? Entonces, en una falla hepática aguda no vamos a encontrar edema, en la forma de ovulación. Pero en una falla crónica del hígado, sí va a haber un déficit de la formación de albumen, disminución de la presión oncótica, y esta disminución de la presión oncótica traerá como consecuencia el trasvase del líquido del intravascular hacia afuera. Consecuencia, a pesar de que nosotros vemos al paciente edematizado, el intravascular de la persona se encuentra depletada de líquido, porque ha perdido su presión oncótica. El líquido sale hacia el tejido intersticial depletando el volumen, ¿sí? El volumen intravascular. Consecuencia de esto, aumento de la renina para tratar de hacer vasoconstricción que mejore la presión del aparato circulatorio, aumenta la aldosterona, aumenta la angiotensina, y la angiotensina es la que genera el hiperaldosteronismo secundario, que va a hacer ¿qué cosa? Retención de sodio, retención de agua, para tratar de normalizar el volumen intravascular. ¿Okay? Pero como sigue habiendo disminución de la presión oncótica, se normaliza momentáneamente, el agua vuelve a salir hacia el tejido intersticial y se hace un círculo vicioso. ¿Okay? Donde hay depresión intravascular, hiperaldosteronismo secundario, retención de agua, de sal, ¿sí? Por mecanismo de Filón positivo. En el síndrome nefrótico va a ocurrir prácticamente lo mismo. Hay un aumento de la permeabilidad de los riñones a las proteínas plasmáticas, de manera que estas se filtran y se pierden por orina. Entonces hay proteinuria, esta proteinuria provoca arrastre de líquido, de agua, igual se produce depresión del volumen intravascular, disminución de la presión de perfusión a nivel de la nefrona, ¿no es cierto? Se genera un mecanismo de aldosteronismo para tratar de reponer ese volumen que está deficitario y se arma de nuevo el círculo vicioso. Pero básicamente en el síndrome nefrótico es por pérdida de la presión oncótica, por pérdida selectiva de albúmina en la filtración a nivel renal. En el síndrome nefrítico, en el que no solo hay pérdida de las proteínas, sino también hay, por la misma glomerulonefritis, pérdida de hematíes en moldes, ¿no? Los cilindros hemáticos que son el hallmark, digamos, de la presentación de una glomerulonefritis, ¿no? Hay una hematuria de tipo microscópico. Y también hay hipertensión arterial secundaria que a una elevación de la renina provocada, ¿por qué? Porque hay depresión del volumen sistólico. ¿Okay? Entonces hay, como consecuencia de esta depresión, hay una mayor reabsorción de sodio, retención de agua y de sal. Que aumenta el y que provoca no solo edema, sino también hipertensión. Y con
con eso hacemos el diagnóstico del síndrome nefrítico, ¿no? Hipertensión, edema, hematuria. Entonces, cuando nosotros evaluamos a un paciente con edema, ¿qué cosa es lo que tratamos de... a ver, no es un diagnóstico difícil, ¿no es cierto? Es una persona que está reteniendo líquidos de edema, tiene que ponerse a repasar simplemente las causas más comunes: insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, síndrome nefrótico, hepatopatía crónica, desnutrición, hipotiroidismo, y después las causas asimétricas, ¿no? Entonces, si uno empieza a repasar, es fácil en realidad hacer el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, sin embargo, siempre es necesario nuestra historia clínica poder determinar cuál es la causa probable de ese edema. Entonces, para eso tenemos que recurrir a lo básico, a nuestra semiología. ¿Cómo es el inicio del edema? El inicio es brusco, el inicio es progresivo, generalmente es progresivo, ¿no? En insuficiencia renal, en insuficiencia hepática, suelen ser de inicio progresivo, ¿cierto? Sin embargo, hay causas o patologías en las que se puede presentar de una forma más brusca, como el edema angiogénico, una respuesta casi rápida a una alergia a fármacos, ¿no es cierto? Se puede presentar un edema de glotis, una edema de la lengua, ¿cierto? Entonces, como edema angiogénico, que se puede presentar rápidamente. El edema de Quique, por una infección, por el estreptococo, en la garganta. Rápidamente un edema se puede presentar, pero de repente el que más bruscamente se puede presentar de un momento a otro es la preeclampsia. El edema es la preeclampsia, se puede presentar bruscamente. Pero lo común que nosotros vemos, ¿qué cosa es? Es el edema que se va presentando gradualmente, lentamente, se va instalando en forma progresiva. La localización, la mayoría de las veces la localización es en miembros inferiores, en la parte más declive, por cuestiones de presión hidrostática y de fenómeno de gravedad, ¿no es cierto? Básicamente. Sin embargo, hay formas de presentación, por ejemplo, en la cara, en los párpados, el síndrome nefrótico, por ejemplo, el paciente con insuficiencia renal, presentan inicialmente el edema en la cara. O el paciente con hipotiroidismo, el mixedema, ¿cómo? El paciente con mixedema, ¿sí? Se presenta la localización primero en la cara, las manos, y después los miembros inferiores. El horario, ¿cómo es el horario de presentación? El horario es durante el día, por ejemplo, los renales, es vespertino, como nos pasó en la insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? No tiene que ver con el horario, sino en la absorción, en la definición. Entonces, estos asuntos tecnológicos generalmente nos ayudan para poder determinar cuál es la causa probable, la etiología probable de este síndrome, ¿no? La consistencia, este edema es duro, es blando, el linfedema, por ejemplo, es un edema duro, el linfedema, ¿no es cierto? El de la insuficiencia cardíaca es un edema duro, ¿no es cierto? Los demás son edemas blandos, la cirrosis hepática, la insuficiencia renal, edemas blandos que deja foguera. No asiente el dedo y deja foguera, sino eso de foguera. El color generalmente nos ayuda para decir, no sé, si tiene que ver algo circulatorio en el trasfondo del edema, ¿no? Por ejemplo, los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? El edema generalmente es pigmentado, es edematoso, se va poniendo negro o oscuro a la medida de que se va haciendo más crónico. La mayoría de las veces son claros, insuficiencia renal, el paciente hepático, generalmente claro, ¿sí? En la preeclampsia, en el embarazo, en el edema por fármacos, en el síndrome de mala absorción, es un edema blanco, ¿no? O piel normal. La sensibilidad, este es doloroso, generalmente los edemas dolorosos son inflamatorios, ¿no es cierto? Generalmente, ¿no? Y son asimétricos, son más fáciles de determinar, no se dividen. Sin embargo, hay formas generalizadas de edema que presentan dolor. Por ejemplo, el edema de la insuficiencia cardíaca es un edema
que puede provocar molestias, parestesias, dolores, incones, hormigueos, ¿sí? Y hasta dolores. ¿Okay? La temperatura generalmente son fríos, pero si tiene que ver algo en la fisiopatología, algo circulatorio, puede ser caliente, ¿no? Edema caliente. Pero un edema que es caliente, lo que te está diciendo que hay un proceso inflamatorio, probablemente infeccioso. Una celulitis, por ejemplo. Y una cosa que nos ayuda mucho es qué cosas incrementan el edema, qué cosas disminuyen. Factores que generalmente contribuyen a la formación de edema, por ejemplo, la transgresión de la dieta, ¿no? Porque mucha sal, mucho líquido, ¿no es cierto? Las personas que están de pie, las personas que están sentadas mucho tiempo, por ejemplo, la gestación, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí, el mismo peso del útero gestante disminuye el retorno venoso. Hay patología, lo que pasa es que es el retorno venoso, porque se presenta generalmente el segundo o tercer trimestre del embarazo, ¿no es cierto? No es al inicio. ¿La qué? Alivia, disminuye. ¿Qué cosa lo alivia, por ejemplo, el embarazo? El decúbito lateral izquierdo, ¿no es cierto? ¿Verdad? Elevar las piernas, ¿no es cierto? Eso generalmente, el reposo en un paciente con insuficiencia cardíaca ayudará a refundir edema. Es más, los pacientes están edematizados, se acuestan durante la noche, reabsorben el edema, se levantan en la noche a orinar, el edema amanece deshinchado. Y durante el transcurso del día, en la medida que van haciendo sus actividades, van acumulando. Entonces, el decúbito generalmente ayuda. La restricción de agua, la restricción de sal, los ayuda también a los pacientes. ¿No es cierto? ¿Y qué síntomas acompañan? Eso es generalmente la clave, ¿no? ¿Qué síntomas acompañan? Son los que te dicen cuál es generalmente la etiología del edema. O sea, si lo acompaña, pues, estigmas hepáticos, eso es una insuficiencia hepática, es una acceso. Si yo lo veo que está sentado en ortopnea, ingurgitación yugular, tiene insuficiencia cardíaca, tiene fatiga al cansancio, al esfuerzo físico, fatiga vespertina, digo, eso es insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Entonces, los signos y síntomas que acompañan suelen ser clave para poder determinar cuál es la etiología que está detrás. ¿Okay? Entonces, para hacer un poco de repaso, la insuficiencia cardíaca es un edema, ya hemos dicho, de inicio generalmente progresivo, se va instalando paulatinamente, de forma gradual, en la medida en que se va cronificando la causa de la insuficiencia cardíaca, viene de los sitios más declives hacia la parte más central del organismo. Por eso generalmente el edema empieza en los miembros inferiores y va ascendiendo, ¿no es cierto? Es un edema vespertino que se va presentando en el curso de la tarde, ¿verdad? Es un edema que es blando y a medida que se va cronificando en el tiempo, a medida que se va haciendo crónico, se va haciendo un poco más duro. Inicialmente puede no haber cambios de coloración, pero a medida de que pasa el tiempo, empieza a haber trastornos de la pigmentación. Este es un edema que generalmente es un poco doloroso. ¿Okay? ¿Qué cosas lo exacerban? ¿Qué cosas lo exacerban? La transgresión dietética, la ingesta de líquidos, la porción de piel. Los pacientes acumulan mucho más edema cuando más tiempo están en el piel. ¿Y qué cosa lo mejora? La restricción de líquido, la sal, el decúbito, ¿cierto? ¿Qué signos se acompañan? Mutilación yugular, ¿cierto? Ortopnea, pleuralismo, paroxística nocturna, ¿no? La fatiga de ejercicio, ¿verdad? Puede haber hasta dolor corporal, un poco. A propósito de eso, cuando hay derrame pleural, generalmente en insuficiencia cardíaca el derrame pleural es unilateral. Cuando es unilateral es derecho.
Si ustedes tienen un derrame unilateral izquierdo, se sospechen de lesionar con insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Hasta no demostrar lo contrario, porque en medicina todo. En la enfermedad renal, el síndrome nefrótico también es un edema que es de inicio gradual y progresivo, suele ser inicialmente localizado en la cara, en los párpados, en las manos, y después se instala en los miembros inferiores. Es de consistencia blanda, la coloración de la piel suele ser normal, no es doloroso, no es un edema que provoque mayor dolor. ¿Con qué se exacerba con la ingesta de líquido? Este es el paciente que no tolera, cuanto más líquido toma, más se encharca, más se edema. ¿Okay? ¿Qué cosas lo disminuye? El reposo, la elevación de los miembros, ¿cierto? Y fundamentalmente, ¿qué es lo que hay en estos pacientes? Por la pérdida crónica y selectiva de albúmina, hay proteinuria, ¿no? El paciente se desnutre. Hay una marcada proteinuria, más de 3.5 gramos en el líquido, ¿no? Y si ustedes tienen la albúmina, generalmente a menos de 2.5. Cuanto más profunda es la hipoalbuminemia, más grave suele ser el edema, puede llegar hasta la anafarsa. ¿Ok? En la insuficiencia hepática también es un edema de inicio gradual, progresivo. Generalmente se presenta primero la citis y después el edema en los miembros inferiores. Usualmente el edema es un edema que cuando se presenta en las piernas empieza a ascender. Generalmente no tiene tanto que ver con el horario de presentación. Generalmente durante el día es un edema blando, sin cambios de la coloración de la piel, o sea, no hay hiperpigmentación, ¿sí? No suele provocar dolor. ¿Okay? ¿Qué cosas lo exacerban? La ingesta de líquido. ¿Qué cosas lo suele aliviar? Generalmente el tratamiento con los diuréticos de restricción de sal y agua. La restricción de volumen es muy importante. El ideal, obviamente, es tratar de mejorar su presión oncótica, ¿no? Con proteínas, pero como ellos no pueden metabolizar bien en el hígado, son proteínas de alto valor biológico, albúmina, no clara de huevo, todo lo que tenga clara de huevo, ¿no? Para mejorar un poco su presión oncótica, y obviamente hay que darle diuréticos, pero más que diuréticos de asa, para hacer que haya un balance negativo, tienen que ser diuréticos que tengan que ver con la aldosterona, ¿no? Hay que inhibir la aldosterona, porque ellos son los que más tienen, es la causa más común que es el aldosteronismo secundario. Entonces, estos pacientes hay que darles un inhibidor de la aldosterona, generalmente tienen la. ¿Qué otros síntomas acompañan? Los síntomas de la insuficiencia hepática, ¿no es cierto? Esto es los signos hepáticos, ¿no? Hiperteritis, telangitis, aumento de la parótida, eritema malar, ¿no? Todos estos síntomas. La circulación colateral, la presencia del síntomas, la redistribución del vello público, ¿no? Por todos estos síntomas lo hacen a uno sospechar de que están detrás de ese edema, generalmente hay una patopatía crónica. En la desnutrición, igual, también es, ¿y en quiénes se ve la desnutrición? En las niñas pequeñas. El descenso es un cachorro típico, ¿no? Tienen así, y su edema es un edema, la coloración de su pelo no que sea castaña, todo el guachor de la decoloración pigmentaria típica, ¿no? Entonces, este es un edema también que es gradual, progresivo, bilateral, ascendente, que puede llegar a la anacarca, dependiendo de la magnitud de la hipoalbuminemia, ¿no? Que es blando, no doloroso, sin trastorno de la pigmentación de la piel, ¿no? Generalmente se acompaña, pues, los pacientes están
pálido, con trastornos tróficos de la piel y los anexos. Estamos hablando de pelo, la uña, hay depapilación de la lengua, por ejemplo, ¿no? Y usualmente tienen un aumento del protruido general. Y ellos suelen tener alguna plasmática siempre en el alrededor, ¿no? El síndrome de mala absorción que se ve en gente ya un poquito mayor, ¿no? Y que se caracteriza básicamente por la delgadez, ¿no? También los pacientes que presentan edema lo hacen porque hay una disminución de la presión cortical, porque el síndrome de mala absorción genera, además de que no se absorben los lípidos, los azúcares, las vitaminas, las proteínas, ¿no? Entonces se pierden proteínas, y esto trae como consecuencia la disminución de la presión cortical. Con las características que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Que también es un edema de uso progresivo, de instalación gradual, es un edema indoloro, blando, no hay cambios de la coloración de la piel, ¿cierto? Y estas personas tienen, ¿qué cosa? Lo más llamativo es la esteatorrea, ¿no? O la limería, ¿no? Y que es los restos alimenticios, que no absorben bien, ¿no? En la deposición. El embarazo, ya algo habíamos hablado del embarazo, también es de la generación del edema de los interiores, tiene que ver mucho con la gravedad, empieza a presentar en los puntos interiores, un blando, no doloroso, que aumenta en el curso del día, sin horario básicamente presentación, pero que deja durante el día, se mejora con el reposo, con la elevación de los miembros inferiores, el índice lateral. Es un edema también es un edema no doloroso y que se presenta segundo o tercer mes del embarazo. ¿Ok? La preeclampsia, lo fundamental de preeclampsia es que se puede presentar súbita, ¿sí? Se acompaña de hipertensión, y los parámetros de hipertensión no son los mismos que manejamos para la persona común. Una persona embarazada con 14,9 puede estar ya haciendo una preeclampsia moderada, severa. ¿Okay? Sobre todo a la presentación de los síntomas acompañantes, que suelen ser dolores de vibración, trastornos visuales. El edema idiopático, este es el edema que nos causa un poco de molestia, de problema, porque no encontramos una causa que no hay problema en el corazón, en el riñón, en el hígado, no hay mala absorción, hemos hecho los exámenes de heces, no se ve el examen funcional de heces, no se ve que haya mala absorción de ningún tipo de sustancias, entonces no hay hipotiroidismo, no encontramos una causa, es idiopático. Entonces, ¿cómo se caracteriza este? Porque este es un edema episódico, parte por etapas. En unas etapas se edematiza, desaparece. Se edematiza, ¿cierto? Se va presentando por periodos, ¿no? Generalmente, como en el caso renal, se presenta en cada mano, más que en las piernas. Las piernas vienen a presentarse posteriormente. Inicialmente es un edema de predominio diurno, es duro, es firme, no deja mucha fobea en realidad. Inicialmente no es doloroso, pero posteriormente se hace doloroso en el curso del día. ¿Ok? ¿Y qué cosa lo exacerba? Estar sentado mucho tiempo, estar en hiperextracción. El ambiente es muy caluroso por la vasodilatación, suele exacerbar el edema, ¿no? ¿Qué cosa lo suele mejorar? Generalmente el punto de ondulación. Los fármacos, eso cada rato lo vemos. Y tiene el paciente, doctor, se me han hinchado las piernas. Generalmente es un edema, es un poquito firme, no doloroso, que se presenta generalmente en los tobillos, en los pies. ¿Sí? No se presenta hasta la rodilla, es raro. Sí puede llegar hasta las rodillas, pero básicamente es a nivel de los tobillos. Generalmente se debe al uso de antihipertensivos, los casos antagonistas, no exclusivamente a ellos, pero sí con bastante frecuencia, ¿no? Pero también puede ser por el uso de esteroides, ¿no? Por el uso de ARNES,
antiinflamatorios esteroideos. Y también lo pueden ver. El linfedema sí, los trastornos de la tiroides sí pueden producir edema, y el edema, por ejemplo, el hipotiroidismo generalmente se nota en los párpados, la cara, ¿no? En la cara de los pacientes linfedema. Entonces ahí se ve generalmente el hipotiroidismo. ¿Sí? En cambio, en el hipertiroidismo generalmente se ve en los miembros inferiores, ¿no? El edema es un edema pálido de la cara del hipotiroidismo. En cambio, el del hipertiroidismo tiene una coloración media amarillenta, ¿no? Con color medio marfil. ¿Ok? Generalmente se engruesa la piel en el edema residual. Se engruesa la piel y es un edema que es no es doloroso, pero es duro. ¿Ok? Es un edema que es un poco el hipotiroidismo no, el hipertiroidismo puede provocar molestia, ¿no? Durito generalmente porque hay cambios tróficos de la piel y la piel se hace escamosa, es escamativa y provoca muchas veces durito, o a veces puede provocar hincones o dolor, ¿ya? Bueno, básicamente el tratamiento es la causa del conflicto. El linfedema ya es un trastorno de acumulación de líquido. Generalmente en los miembros inferiores, este linfedema puede tener diversas etiologías, que puede ser hasta familiar, ¿no? Congénito, ¿sí? Generalmente bilateral, ¿no? Puede ser producto de procesos inflamatorios, procesos tumorales, procesos infecciosos como la filariasis, que tienen diversas etiologías. ¿Qué es lo que hay? Obstrucción de la vía linfática. Y al haber obstrucción de la vía linfática, no hay el recojo del líquido que se va acumulando en el tejido muscular, en el tejido celular. Y entonces se empieza a acumular crónicamente. Entonces el edema empieza en la zona más declive, ¿no es cierto? Se va en el tiempo haciendo más duro, se va endureciendo, no deja poder, ¿sí? Se va haciendo doloroso, ¿sí? Este edema empieza a ver cambios tróficos de la piel, ¿no? La piel se pone naranja, ¿no? Una piel naranja inclusive. Hay el signo de Steiner, que diferencia el linfedema del linfedema, que a continuación vamos a ver, ¿no? Generalmente afectan a las mujeres con más frecuencia que a los hombres, casi 90%, ¿no es cierto? Gente joven, segunda, tercera década de la vida, ¿sí? Y generalmente es unilateral más que bilateral. Ahí están los estadios, ¿no? De cómo es el proceso del linfedema en el curso del tiempo, cómo se empieza este sotrado, que no creo que sea. Me está dando una cucharadita de una tapita de agua, supongo que rompe. El palidez así en una cosita. Así se hace más digerible la digestión y la creación. Bueno, entonces pueden haber en el estadio 3 ya hay cambios, engrosamiento de la piel se hace una piel papilomatosa, descamativa, con cambio de coloración, se hace piel naranja, ¿no? Como la naranja que se engruesa y se pone de color medio amarillento, ¿no? Y el signo de Steiner es ese, ¿no? Es la incapacidad para hacer pliegue en la segunda falange del dedo de la mano, ¿no? Pero como está enematizado, no se puede, ¿no? No se puede. Es como hacerle aquí, no se puede hacer pliegue. Pero es acá en la falange proximal del segundo dedo, ¿no? Y el linfedema es la acumulación en realidad de grasa, ¿no? ¿Sí? En los miembros inferiores. Generalmente suele ser, la grasa se acumula y lo que la característica es el compromiso es de
todo el miembro inferior, pero se respeta el tobillo y el pie. Eso es lo diferente del inferior, que es absolutamente todo el pie. Sí, aquí es solamente la parte superior desde el tobillo para arriba. ¿Ok? Acúmulo de grasa. Este acúmulo de grasa puede ser tan masivo que sí puede obstruir el linfático y se puede añadir al linfedema un linfedema por obstrucción. ¿Ok? Entonces, vemos los pies están libres, ¿no? Los pies están libres de la participación del linfedema. ¿Ok? O sea, porque esto es linfedema. Pero si se obstruyen los vasos linfáticos, sí se puede añadir una obstrucción linfática y producirse además del linfedema, linfedema. Vistas las características, generalmente nosotros lo que hacemos es esto que ¿cómo es este edema? ¿No? Para hacer rápidamente el diagnóstico del edema. ¿Este es bilateral y simétrico o este es regional localizado en un lado? Si es bilateral, nosotros decimos, ok, un edema que es bilateral, gradual, progresivo, sí. Es generalizado, lo más común, insuficiencia cardíaca, problema renal, insuficiencia hepática, síndrome de mala función, infusión. ¿Okay? Hay participación de las extremidades inferiores, síndrome de mala absorción, preeclampsia, embarazo, puede ser un edema idiopático, puede ser secundario a un evento adverso por fármacos, ¿okay? O puede ser por linfedema, ¿ok? Y si es regional, dependiendo del sitio donde esté, nosotros decimos insuficiencia venosa crónica, trombosis venosa profunda, edema angiogénico, proceso infeccioso, inflamatorio, infeccioso, o puede ser una lesión de tejido blando que secundariamente se alimenta como una quemadura, ¿no? Eso para ver el edema es simétrico o simétrico. Si es simétrico, la causa más común es insuficiencia renal o hepática. Si es asimétrico, tenemos que estar insuficiencia venosa crónica, trombosis venosa profunda, obstrucción linfática que puede ser por radiación, por tumor, por filaria, angioedema, como edema angiogénico, ya les digo, reacción anafiláctica, reacción adversa a algún fármaco, medicamento, alimento, picadura de insecto, el cuite, ¿no? Que se ve en los abscesos faríneos, puede ser tocoso, puede ser traumático o puede ser por cirugía, el edema, ¿no? O puede ser inflamatorio como una cirugía. Todas estas son causas asimétricas, de compromiso en una extremidad y no en otra. Si es en ambas, si es bilateral, generalmente pensamos en insuficiencia cardíaca, renal, insuficiencia hepática. Ahí están las causas más comunes: insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, ¿no? Nos faltaría ahí ese síndrome nefrítico, síndrome nefrótico, la señora en realidad es insuficiencia cardíaca, ¿no? Estos son causas regionales, ¿no? Entonces cuando uno ve asimetría, o sea, hay una causa regional en un lado que está obstruyendo el flujo de retorno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la señora de acá hay un linfedema, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido restricción de la mama, obstrucción linfática, y eso le provoca obstrucción, ¿no? Al retorno en el miembro superior de la vejiga, ¿verdad? Este caso es una celulitis, ¿no? O sea, la otra pierna no está edematizada, está edematizada con calor, rubor, dolor. Esta es una celulitis, ¿cierto? Esta es una flebitis, ¿no? Es una tromboflebitis, ¿no? ¿Sí? Después se puede inflamar también. Acá también, ¿qué cosa hay? Lo mismo que acá, ¿no? Linfedema, ¿cierto? Entonces, si yo veo una persona que está así, obviamente aquí en su axila hay ganglios, hay algo que está subiendo el retorno linfático, ¿cierto? Entonces tengo que ponerme a estudiar eso. El edema, bueno, ya lo hemos visto también hace un ratito, ¿no? Los edemas inflamatorios y los edemas
no el inflamatorio. El inflamatorio, la celulitis, ¿no? Una disipela, el signo de Romaña, ¿no? Chagas, ¿no? Con grados en la cara. Esto es un edema ansioneurótico o una respuesta adversa a medicamentos. Edema ansioneurótico de la lengua. Si el problema no es la lengua, o por lo menos puede verse por la nariz, el problema es que si la glotis se hace así, ¿no? Ahí viene el problema. A veces hay que hacer hasta traqueotomía de urgencia. Entonces, ¿qué es lo fundamental para poder hacer el diagnóstico diferencial? Una buena historia clínica, un examen clínico pormenorizado, metódico, los exámenes de laboratorio, porque ya el examen clínico nos está determinando más o menos la orientación del diagnóstico como causa de este edema, ¿no? Entonces hay que mirar bien los antecedentes familiares, los antecedentes personales, ¿sí? Sobre todo si hay enfermedades en la familia del corazón, hay enfermedades hepáticas, hay trastornos congénitos, ¿sí? Que provoquen edema, hay linfadenopatía congénita, primaria, los antecedentes personales, ¿no? Para ver si hay patología hepática, ¿no? Si hay consumo de alcohol, de hígado, ¿no? El consumo de tóxicos. Siempre tenemos que preguntar en un edema si hay la ingesta de medicamentos, que potencialmente puede ser los causantes del edema, ¿no? Porque se nos puede pasar y estamos echando la culpa a otra cosa. Y en la evaluación lo importante es ver el signo de la fobia, ¿no es cierto? Pero lo más importante es determinar si esto es generalizado o si esto es regional. Si esto es regional, nos tiene que hacer llamar la atención. Por ejemplo, este paciente es el mismo paciente, ¿no? Que tiene un edema en esclavina. El edema en esclavina es de aquí para arriba, ¿cierto? Hasta la mitad, digamos, del brazo. Desde ahí empieza el edema para arriba, cuello y cabeza. ¿Qué nos está indicando un edema regional en esta zona? El retorno venoso cava, de la vena cava. Este paciente tiene un linfoma, ¿no es cierto? Que le está obstruyendo el retorno venoso en la vena cava. Por eso está presentando el edema. Le dan su radiación, el paciente le baja. Por si acaso, la edema extravena es una de los pocos signos clínicos que hacen una urgencia oncológica. Esto es una urgencia oncológica, ¿sí? El edema extravena. En radioterapia rápidamente el tumor generalmente es un linfoma de Hodgkin, ¿no? Con radioterapia. O puede ser esto, ¿no? El síndrome de salida torácica, ¿no? Con edema que va distalmente del miembro superior, afecta, ¿no? Ustedes ven cómo hay la ingurgitación, cómo hay la circulación colateral, cómo la mano cambia de coloración, comparen esta mano con esta mano, ¿sí? Está congestiva esta mano, la mano derecha, ¿sí? O, y esto es lo más común que vemos en la clínica, ¿no? El paciente que viene, se le ha hinchado la pierna, ¿le duele? No está roja, no hay eritema, no hay dolor, nada, pero una pierna está marcadamente de mayor volumen que la otra, ¿no? Trombosis venosa. Hay una trombosis en la vena, que puede ser en la femoral, en la ilíaca, que disminuye el flujo de retorno venoso, aumento de la presión hidrostática, aumento del volumen del miembro comprometido. El problema no es ese, el problema es que puede desencadenar en cualquier momento una nueva presión. Ese es el problema. Entonces, cuando nosotros vemos un paciente que tiene edema generalizado, generalmente lo que vemos es que hay purificación ingular, que nos va a decir que la circulación venosa general está debilitada. Eso nos ayuda más o menos a orientar el diagnóstico y el pedido de los exámenes de la causa. ¿Hacia dónde me voy a ir? Entonces, dependiendo de la causa, yo voy a hacer el pedido de los exámenes de laboratorio y de máquinas que me permitan desfilar el problema básicamente es el retorno venoso de adentro, ¿no? Si yo tengo
ganglios acá que los falcos. El problema es cuando los ganglios que estamos viviendo están adentro, ¿no? Y yo no tengo acceso a poder determinar. Yo tengo que sospecharlo clínicamente. Entonces, cuando uno empieza a bajar la probabilidad diagnóstica, esto generalizado, esto localizado, regional, asimétrico, uno tiene que haber una solución en alguna parte. ¿Sí? Entonces uno se tiene que poner a buscar. Y ahí las imágenes son lo que me aparecen, ¿no? Para ver la tomografía, la radiografía, la resonancia. El laboratorio está básicamente orientado a cuál es la causa del cáncer. Entonces, en líneas generales, donde tenemos un diagrama completo, el perfil de glucosa, pura y creatinina para ver la función renal, ¿no es cierto? A todos les pedimos un examen de orina para mirar cómo está la orina. Hay hematuria, hay proteinuria, hay cilindros, ¿no es cierto? Tenemos que mirar cómo está ese líquido urinario. ¿Qué otra cosa tenemos que ver? Las heces para que tratar de no tener absorción, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos que ver? La hormona tiroidea, el hipotiroidismo son causas de edema. Entonces tenemos que también tenerlo dentro de nosotros. Tenemos que pedir un perfil hepático. Nosotros si estamos sospechando que el paciente tiene un problema de hepatopatía, tenemos que pedir el perfil hepático que incluye la insulina, la proteínas, las proteínas totales y fraccionadas, ¿no? El lipoproteína. Entonces, básicamente el laboratorio va a estar orientado a mi clínica, mi anamnesis y mi examen clínico me van a decir la aproximación diagnóstica de este edema orientado a qué patología está. Y de acuerdo con esa patología, yo voy solicitando mis exámenes de laboratorio y toda la ayuda diagnóstica que yo requiera, ¿no? La placa de tórax, tengo que pedirle placa de tórax para poder ver los ganglios mediastinales, por ejemplo, ¿no? Tengo que pedir una ecografía abdominal, no solo para mirar el hígado, sino para mirar los ganglios rectoabdominales, ¿no es cierto? ¿Okay? Entonces, toda esa ayuda diagnóstica, laboratorio y ayuda diagnóstico va a estar dirigido, básicamente, ¿dirigido a qué? Dirigido a lo que yo estoy sospechando como conclusión final de mi evaluación de historia clínica. Análisis, examen clínico, conclusión que yo oriento en mi laboratorio. Obviamente no voy a poder pedir todo. No voy a poder descartar las 10 causas de edema que hay. Yo tengo que decir, es un edema, primera causa, segunda causa. Ya lo más ya 3. Pero no puedo poner toda la lista de 3, ¿no? Y al final ni idiopático, ¿no? Entonces, no se mira así, ¿cierto? Y ya para finalizar, obviamente si aquí el edema es consecuencia de un balance hídrico positivo, que el tratamiento racional, ¿cuál es? Poner el balance negativo. En el balance negativo va a consistir primero en dieta, que tiene que ser una dieta baja en sal y en volumen, ¿sí? Y segundo, diuréticos para hacer un ¿cierto? Pero el tratamiento en sí tiene que ser de la causa que está originando el edema, porque si no, nunca lo voy a corregir. Yo tengo que tratar la insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Antes que el edema. Tengo que tratar la insuficiencia cardíaca. Igual tengo que tratar la cirrosis hepática, ¿okay? Tengo que tratar el síndrome nefrótico, tengo que tratar la glomerulonefritis, tengo que tratar el mixedema, ¿sí? Si no, no se va a corregir nunca. Si es por fármaco, tengo que quitar el fármaco y no tengo que usar nada, ¿sí? Entonces tengo que restringir un poco el volumen, quitar el medicamento que está generando el edema y se acabó. Ese es el tratamiento fundamental, ¿no? Entonces, como les digo, el tratamiento tiene que ver básicamente con cuál es el trastorno primario y dirigir mi puntería hacia ese objetivo, ¿okay? Más que la restricción de agua, de volumen, de sal y de líquido. Conclusión,
El edema es un problema frecuente, lo vemos todos los días, a cada razón. Hay un trasfondo patológico que está detrás de ese edema, ¿sí? Que nosotros tenemos la obligación de descubrir, ¿no es cierto? Felizmente para nosotros las causas más comunes son las que el 80% de las veces acuden: insuficiencia cardíaca, problemas renales, insuficiencia hepática, ¿no? Y las causas un poquito más raras siempre las descubrimos, pero de pronto están un poquito más alejadas. Desnutrición, síndrome de mala absorción, hipotiroidismo, hipertiroidismo, ¿sí? Son causas menos frecuentes, pero que uno siempre debe tenerlas en la cabeza para poder hacerlo. Y no hay que olvidar de que es una buena historia clínica, ¿sí? Y fundamentalmente eso es lo que va a orientar mi tratamiento, porque el tratamiento es de la causa de fondo, más que simplemente diuréticos para conseguir un balance negativo. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? Es una clase sencilla, fácil, ¿no? ¿Una pregunta? Tienen que estudiar, estudian, no se haga, es lo que haga.